Bien. ¿Me escuchan ahí? Bien. Que Dios les bendiga. Hoy queremos tocar una continuación del tema que ya tratamos la semana pasada, y ese es el tema de la suficiencia de la Escritura. El único detalle es que en esta ocasión lo que voy a hacer es concentrar este tema en un salmo que ya lo hemos visto. Yo fui atrás a mirar cuando hablamos de esto, y cuando yo llegué aquí hace 4 años atrás ya, ¿no? El segundo sermón que prediqué fue sobre esto. Y hoy queremos tocar el mismo tema, pero de la semana pasada, pero ya mirándolo y concentrándonos en el Salmo 19. El Salmo 119 habla de la suficiencia de la palabra, pero predicar sobre el Salmo 119 requeriría un mes o más, bueno, más de un mes, y no voy a predicar sobre el Salmo 119. Pero un resumen más o menos del Salmo 119 lo podemos ver en el Salmo 19, y es lo que vamos a tratar hoy. Pero voy a dar lectura a la parte del Salmo 19, el verso 7 al 11, y ahora sí, si quieren, se ponen de pies. Y así pues los tengo en movimiento continuo y sin el riesgo de que se vayan a otro lado. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 19, 7. El Salmo 19, 7, que dice de la siguiente manera. Voy a darle acá. Leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro o fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y aquí ya he concluido, no podemos ir a la casa. No. Pueden tomar asiento. Bien, lo que hice fue que repasé los textos en la pantalla para que lo puedan ver, aunque lo tienen en la Biblia. Ahora, hermanos, escúchenme bien. Quiero que no se distraigan, apaguen los celulares, suelte el problema. Mira acá, enfocados. Que ya sabemos y hemos aprendido, y esto no, que no se quede en aprendizaje en la mente, sino en la práctica, que cuando exponemos, predicamos la palabra de Dios, estamos escuchando ¿a quién? A Dios mismo. Hablamos de la autoridad de las Escrituras, hemos hablado de la necesidad de las Escrituras, y tratamos ahora el tema de la suficiencia de las Escrituras. Y entendemos ya, estamos bastante agradecidos para entender que cuando hablamos de las Escrituras y predicamos acerca de ellas, no soy yo el que hablo, sino es Dios a través de el vaso que esté hablando en ese momento. Y quiero comenzar con una introducción, y hay mucho que se puede hablar. Solamente los 3 puntos que yo le voy a hablar como introducción podrían ser un mensaje cada uno. Pero simplemente para introducir, hay muchos pensamientos, muchas filosofías, muchas prácticas que atentan en contra de la suficiencia de las Escrituras. Este libro que están viendo aquí, la palabra de Dios.
Y muchas de estas cosas compiten por tomar o compartir la misma autoridad que la palabra. Y a veces en lo que es nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro decir, de que bueno, es suficiente. Si hay algún asunto, tú vuela, no esperes por mí, ¿oíste? Tenemos aquí una situación que no podemos hablar, estamos en cámara. Pero tú arranca por ahí y olvídate del mundo entero. Eso fue una pausa. Y a veces es mucho lo que podemos expresar con nuestros labios, pero en la práctica no le hacemos honor a lo que hablamos con nuestros labios. ¿A qué me refiero? A veces podemos decir que la palabra de Dios es autoritativa, es la regla de fe de conducta de nuestras vidas. Podemos decir que la palabra de Dios es suficiente, pero en la práctica no lo estamos practicando, no lo estamos haciendo, no lo estamos ejecutando. Realmente no estamos creyéndolo y no lo practicamos. Y hay tres asuntos que le voy a mencionar que compiten, que pelean por tomar un lugar de igualdad a la palabra de Dios, o al menos hacer un plus, algo adicional a la palabra de Dios, como si la palabra de Dios no fuera suficiente. ¿Cuáles son estas tres que les voy a mencionar rápidamente? Primero, la psicología o la psiquiatría. Y de esto podemos hablar, y cuando Dios me toque podremos tratar este tema solo. La llamada psicología, que hace un siglo y algo que realmente se comenzó este conocimiento, sobre todo lo que se llama la psicoterapia, por los inventores de como Freud, Kozlo, está Skinner, y hay otros, Jung. Son nombres de estas personas que iniciaron esta filosofía, esta llamada ciencia. La psicología no es una ciencia, es una pseudociencia. No puede ser, no es una ciencia dura. Las ciencias duras son aquellas que pueden poner en un tubo de ensayo ciertos asuntos y se puede probar. Cuando se hacen repeticiones de eso, se puede probar que es ciencia. La psicología no es una ciencia dura, es una pseudociencia. La palabra pseudo significa falsa ciencia. Es un conocimiento, pero no se puede comprobar en muchas formas. Eso lo podremos hablar en otro momento. El punto es que desde que salió esta pseudociencia, la psicología o la psiquiatría, o mayormente la psicoterapia, muchos de los pastores, ministros, y ya para el tiempo de los 1960, 70 y 80 y hasta el día de hoy, han querido agregar a la palabra de Dios esta ciencia como que es algo necesario, porque la palabra de Dios no es suficiente. Bastaría decir que, imagínese usted al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y toda esta gente a la iglesia primitiva cogiendo terapia y psicoanálisis con un psicólogo. Eso no existe en la Biblia. La psicología apenas tiene un siglo de existencia. Y se ha dado ahora el asunto de tomar a las escrituras más algo más. En este caso, la psicología. Pasamos al otro punto porque solamente estoy de pasada. También está lo que se conoce como el movimiento de iglecrecimiento. Iglecrecimiento tiene que ver con lo que se conoce como hacer o usar métodos para que la iglesia crezca. Cosa que a mí me encantaría hacer aquí. En el sentido humano, para que esta iglesia crezca y ya tuviéramos que buscar otro edificio.
El asunto que es que esta metodología no es bíblica, es mundana y es una manera de atraer personas, pero no de ver personas regeneradas y cristianas. ¿Me siguen? Entonces, esto ya en el tiempo también de los 60, 70 y en los 80 sobre todo, entró el movimiento que se llama The Seeker Friendly Movement, el movimiento de buscadores sensibles, donde usted hace un culto, un servicio o una iglesia o los programas de cierta forma que pueda atraer a la persona impía a la iglesia. Le ofrece cosas y ellos vienen y las iglesias crecen. Esta metodología que viene del marketing. Marketing es de la idea del mercadeo, de la venta. Y eso funciona bien en la venta, pero la iglesia no estamos en el asunto, en el negocio de ventas y de atraer personas simplemente por atraerlas, sino que Dios es el que trae las personas, las salva, las regenera y le sirven a Él. Este asunto también ha sido algo que se ha introducido en la iglesia y ha hecho algo adicional a la Biblia. O sea, la Biblia no es suficiente, por tanto debemos recurrir al marketing, al mercadeo, para poder ayudar a Dios a que las almas vengan a la iglesia y tener una iglesia grande o llena de personas, vuelvo y repito, bueno, de personas sí, pero personas no regeneradas. Esto ha creado un problema grande. Lo pasamos porque no es el tema de hoy. Un tercer asunto que ya yo he repetido aquí 1000 y me faltan mil veces más para repetir, es el asunto de las nuevas revelaciones que tanto conocemos nosotros, el pueblo pentecostal. Donde se presume que la palabra de Dios está incompleta, no es suficiente, por tanto debe haber profecías, debe haber nuevas revelaciones que Dios me da a mí de cierta forma, adicional a las palabras, donde Dios me habla a mí cosas que en la Biblia no hay. Muchos van al cielo, otros van al infierno, otros Dios le habló una cosa ahí rara. Y cuando vienen a ver, hay movimientos completos, iglesias. Yo conozco muchas iglesias, hermano, completas, que su servicio se basan al final ¿en qué? En ministrar. A ellos le llaman ministrar, a traer una palabra de Dios que es extra bíblica, no es de la Biblia. Es lo que un profeta o una profetisa o alguien Dios le reveló, le dijo. Entonces, se crea una dependencia tal que si no hay eso en esa iglesia, Dios no ha hablado. Cuando tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos siempre y se predica todo el tiempo, pero no, eso necesitamos algo más porque la Biblia no es suficiente. ¿Me siguen la línea, hermano? Todo esto ha hecho que la iglesia se debilite, porque que lo único que sustenta y que alimenta, y como dijo Jesús en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo usted va a ser santificado? Por medio de la palabra. ¿Cómo usted es regenerado y nace de nuevo? Por medio de la predicación del Evangelio, al recibir a Cristo y al creer y arrepentirse y nacer de nuevo. Solamente la palabra es la que puede hacer tal cosa. La palabra es suficiente. Estos tres elementos que le menciono y otros más que podríamos mencionar han tratado de minimizar la suficiencia de las Escrituras, como es el tema que tenemos acá. Ahora, vamos a ver el Salmo 19 y vamos a ir frase por frase para tratar esta temática, porque el Salmo 19, perdón, yo dije 119, es 19, del verso 7 en adelante, podemos ver aquí la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Y vamos a ir frase por frase, donde dice el Salmo 19:7,
que dice, miren en la pantalla, pueden verla, lo hice a colores muy bonito. Oye, trabajo espectacular, para que ustedes se deleiten. Y si no tienen Biblia y está pequeña la letra, pues aquí pueden ver. Fíjense en los colores. Los verdes son los énfasis. Y cuando vean el amarillo, va a ver que continuamente lo que quiero señalar con esto es quién es el autor. La ley es de quién? Del Señor. Es más, voy a seguirle aquí el juego. Dice el testimonio del Señor. Y luego los preceptos del Señor. Mandamiento del Señor. El temor del Señor. Ahí fallé y no le puse amarillo. Pero lo podemos arreglar. Del Señor. Y ya concluimos, no podemos ir. No. Entonces quiero que se fijen en eso. Vamos a ver la primera frase en el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová. Quiero que vean, hermanos, que en este pasaje, Salmo 19:7 ¿cuál es? Al 11 o al 9, aquí se van a presentar 6 títulos de la palabra. 6 diferentes formas como se le llama a la palabra de Dios. En este primer verso se le llama a la palabra de Dios la ley. La ley del Señor. Luego vamos a seguir viendo otros. Entonces, también vamos a ver no solamente 6 títulos, vamos a ver 6 cosas que la Biblia es. En este verso señala que la Biblia, la ley de Jehová del Señor, es perfecta. Pero también vamos a ver 6 cosas que la Biblia, la palabra de Dios, hace. A consecuencia de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, trae ciertos resultados, porque es palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en cada una de las frases que vemos aquí. 6 títulos de la ley, 6 cosas que es la ley o la palabra de Dios, y 6 cosas que hace la palabra de Dios. ¿Me siguen? Me avisan si tengo que sacar un gritito de vez en cuando para que despertemos. Porque como que, no sé, no los quiero que se me duerman. Entonces, la ley del Señor, verso 7, Salmo 19:7 dice, la ley del Señor. Y aquí, el título de la ley de Jehová o del Señor trata con el Torah. Torah son los libros del Antiguo Testamento, y este es el primer título que describe a la palabra de Dios como ley, y ley es dirección, instrucción. Es uno de los títulos favoritos con el cual se conocen las Sagradas Escrituras. La ley se refiere a la instrucción divina de las Escrituras. La ley de Jehová es la norma, es la regla de Dios para la conducta humana. Este es solo uno de las formas en la que se describe la palabra de Dios, como la ley, como la norma. Ahora, ¿cómo es esta ley? ¿Cómo es? Bueno, si ven ahí dice que la ley del Señor es, ¿cómo es? Perfecta. Wow. ¿Y sabe qué? Perfecta, cuando usted va al original y investiga en el lenguaje hebreo, perfecta significa eso mismo. Perfecta. Que está completa, que no le falta nada, que es suficiente. Por tanto, la ley del Señor es suficiente. Está completa. No le faltó nada, porque es la ley de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Con ese texto nos podemos ir a la casa y acabó. Pero hay más. La palabra perfecta, esta es la primera característica que contiene a la palabra de Dios. Es
o significa que es sin mácula, entera. Perfecta significa totalidad, que está completa. O sea, la palabra de Dios no tiene faltas ni defectos. Es integral, lo abarca todo, no adolece de nada, está completa, no necesita la ayuda de la psicoterapia, de las técnicas de mercadeo y mucho menos de las nuevas revelaciones, como mencionamos. ¿Por qué? Porque es perfecta, o sea, absolutamente suficiente. La palabra de Dios está completa, hermano. Si esto no lo despierta nada. Ahora, ¿cuál es el beneficio que provee la palabra de Dios, o en este caso el título que le da, la ley de Dios? ¿Cuál es el beneficio? Pues ahí claramente ustedes verán que dice el beneficio, que la palabra de Dios convierte el alma. Esta versión dice restaura el alma. Y este es el primer beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. La palabra convertir, o aquí usa la palabra restaurar, se traduce en otras versiones como lo siguiente. Escuche todos los sinónimos de esta palabra restaurar o convertir el alma. En otras versiones la encontramos como restaurar, dar nueva vida, revivir, reanimar, refrescar el alma. Eso es lo que hace la ley del Señor, que es perfecta. Restaura, revive el alma. Reanimar, refresca el alma. La palabra para alma en hebreo es nefesh, que en el Antiguo Testamento es traducida como vida. Alma es vida, persona, yo, corazón, y hay muchas otras. Pero el significado habla del ser interior. Cuando se habla de alma, está hablando de tu ser interior, o el ser interior de una persona. Entonces, Dios mismo afirma y garantiza que su ley, que es perfecta, que es completa, tiene el poder y la habilidad de convertir, de restaurar, de dar nueva vida, de revivir, de reanimar, de refrescar, de transformar todo el ser interior de cualquier ser humano. No importa cuán ateo diga que sea esa persona. La ley de Jehová, la ley del Señor, está completa y puede restaurar a cualquier individuo desde su interior. ¿Están entendiendo el poder de este texto? Un ejemplo que podemos ver de esto es en 2 de Timoteo 3:15, donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a su hijo espiritual Timoteo, le dice así. 2 de Timoteo 3:15 afirma que las sagradas escrituras, Timoteo, pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, para la conversión o transformación del alma o de tu ser interior. Eso es lo que Pablo le estaba comunicando a Timoteo. Wow, poderoso, ¿no? Entonces, dado que la palabra es la que convierte, restaura, da nueva vida, reanima, refresca, transforma al individuo, es la que se nos ordena enseñar y predicar en 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:2? Bueno, predica la psicología, ¿verdad? Predica el marketing. No, fallé, no dice así. ¿Sabe qué? No predique nada de esas cosas. Predica la revelación que Dios te dé en el momento. No, dice así. Dice, predica, y es un mandato lo que dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra, la ley de Jehová, que convierte y transforma el ser interior. ¿Qué va a transformar el ser interior, hermano? De cualquier persona que esté aquí.
o de qué persona que escuche la palabra. A veces no lo hace inmediatamente, pero Dios va sembrando aquí y allá. La palabra es la que convence, la que transforma. La ley del Señor es perfecta, que restaura, que reaviva, que transforma al alma. ¡Wow! Tremendo. Vamos a ver entonces el verso 7. Estamos en Salmo 19:7, la segunda frase que dice, el testimonio del Señor. Y recuerden que todo lo que estamos hablando es que es de la palabra del Señor, porque es del Señor. Y aquí vemos el segundo título que describe la palabra de Dios. Es la revelación de Dios misma, dando testimonio acerca de quién es Él. Cuando se habla de testimonio, aquí se refiere al testimonio acerca de quién es Él. La Biblia nos testifica de quién es Dios y qué es lo que Dios desea de nuestras vidas. Por eso es el testimonio del Señor. La palabra de Dios es el testimonio del Señor que nos ha dejado a nosotros. Entonces dice, ¿cómo es este testimonio? Si ven aquí dice que el testimonio del Señor es que inseguro. ¿No? Es seguro. El testimonio del Señor es seguro. La versión Reina Valera dice, la palabra es fiel. Y la palabra fiel aquí significa que es segura. Como dice esta otra versión en el verso 7. Esta es la segunda característica que contiene la palabra de Dios. Y significa que es fiel, significa que es confiable, que es firme y veraz. O sea, la palabra de Dios es más cierta y segura que cualquier otra cosa. No hay fidelidad en los hombres, ni seguridad en confiar en sus conocimientos y promesas. Pero en la palabra de Dios podemos estar seguros que el testimonio que Dios da de Él y de todo lo que habla es seguro. Segunda de Pedro 1:19, un texto que yo cada rato lo cito aquí. Dice, segunda de Pedro 1:19 afirma que tenemos ya la palabra más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Así que no se me duerma, porque si se duerme, usted no está prestando atención. Y Dios dice que la palabra segura, a esa ponga atención. Ya usted sabe, al bochinche no le ponga atención, ni al bochinchero tampoco. Pero a la palabra de Dios, que es más segura, a esa sí hazle caso. A las noticias, a la fake news, tampoco. Eso es bien inseguro yo. Pero a la palabra de Dios, a la noticia de la palabra de Dios, es segura. Hacemos bien, dice Pedro, a la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces, es absolutamente fidedigna, confiable. La palabra es perfecta, es completa y plenamente segura. Fiel. Wow. ¿Y cuántos paquetes se nos venden? Somos humanos. Y a veces, pues, paquetes me refiero a mentiras que creemos y se nos dicen. Pero Dios no. La palabra de Dios es segura, es fiel. Vamos a seguir. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y aquí vemos ahora otro beneficio de la palabra de Dios. Y dice, hace sabio al sencillo o al simple. Esta versión dice que hace sabio al sencillo. Verso 7. Y este es el segundo beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, toma a los
que proveen, o a los ingenuos, debo decir, a los que no saben la diferencia entre lo que debe valorar y lo que es basura, y los hace sabios. Usted no tiene que ser un intelectual, usted no tiene que ser un inteligente. Y sabemos que hay personas que no son muy inteligentes. Y hay otras que son listos. No tiene que serlo. Al usted confiar y aplicar las promesas de Dios, arraigarse del testimonio de Dios, dice que lo hará a usted sabio, lo hará sabio al sencillo, a usted que es simple. La palabra toma al demente simple, incapaz de discernir e ignorante, y hace de él una persona hábil en todos los aspectos de una vida santa. Esto demuestra el poder santificador de la palabra de Dios, que hace sabio aún a la persona que es simple y que tiene poca educación. ¿Cuántas personas yo no conozco? Y entre ellas una era mi abuela. No sabía leer ni escribir. Pero era una mujer sabia, porque le tenía una fe a la palabra de Dios, y aunque no podía leerla, la escuchaba o enviaba a alguien a que le leyera. Una mujer sabia, sabía cómo tomar decisiones. La sabiduría no es el tener conocimiento. Usted puede tener todo el conocimiento de educación que quiera y estar siempre metiendo las patas, como decimos nosotros, cometiendo errores por las malas decisiones que comete continuamente. Usted es inteligente, pero no es sabio. La palabra te puede hacer sabio cuando usted sigue el consejo de Dios en su palabra. Vamos a seguir porque si no me quedo. Vamos a ver entonces el verso 8. Estamos en el Salmo 19:8, y vamos a ver ahora el tercer título que da aquí a la palabra de Dios. Dice que los mandamientos del Señor, o los mandamientos de Jehová, dice la otra versión, en el verso 8. Este es el tercer título que describe a la palabra de Dios. Es el conjunto. Los mandamientos son el conjunto de enseñanza y principios que el Señor quiere que conozcamos. ¿De qué se compone la palabra de Dios? De mandamientos. ¿Y para qué Dios da mandamientos? Para que los mire y dice, ok, ahorita lo hago, ¿sabe qué? No me interesa. Los mandamientos son órdenes que debemos ejecutar. ¿Para qué? Para el beneficio de Dios. Dios necesita que le demos consejo y que le demos guía. No, Dios es el que da guía, y nos ha dado mandamiento en su palabra para que lo cumplamos y nos vaya mejor, nos vaya bien. Esa es la obediencia. Entonces, los mandamientos de Jehová es el conjunto de enseñanzas y principios que el Señor quiere que conozcamos y que pongamos en práctica. Conocerlo no es suficiente. Ponerlo en práctica es lo que hace la diferencia. Entonces, la palabra del Señor, o en este caso los preceptos del Señor. Yo creo que yo me pasé, ¿no? Vamos a ver. Aquí estoy, sí. Es que toqué la tecla sin querer. El mandamiento del Señor es puro, y ese es lo que es la palabra de Dios. Es puro o es recta, dice la otra versión, que viene del hebreo yashar, derecho. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es derecha. No va a la izquierda, no te miente, no te engaña. Es pura, es derecha, lo que se refiere. Es recta. Esta es la tercera característica que contiene la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos señala un sendero recto. No nos lleva por el camino de la izquierda, sino el camino recto. Ella establece un camino derecho y verdadero para seguir. La Biblia nos dirige siempre por el camino recto en lugar de conducirnos por el mal. Salmo 119,
105 dice y afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos lleva siempre por el buen camino, por el buen sendero, por el sendero correcto y verdadero. La palabra es perfecta, repetimos, es completa, es fiel, es segura y completamente recta y derecha. ¿Cuál es el beneficio entonces? El mandamiento del Señor es puro. ¿Y cuál es el beneficio de esa pureza, de ser derecha? Pues dice la última parte que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Como es pura, como es derecha, nos enseña, nos da luz por donde debemos caminar. La palabra de Dios alumbra los ojos. Vamos entonces al otro punto o a la otra frase. El temor del Señor. Déjeme ver si no me pasé. Yo salté una. Ah, con razón. Yo sabía que había un asunto aquí raro. No, pero ya los despedí otra vez, mire. Ya. Los mandamientos, los preceptos, yo hablé de ese. Ah, pues mire. Y ustedes no me dijeron. Vamos a ver, que tengo aquí una confusión ahora. Yo le dije que los mandamientos, ya le hablé. Ya. Sí, lo único que no hice fue que no señalé la parte final de los beneficios. Ya dije los preceptos del Señor, no eran los mandamientos, eran los preceptos del Señor. Son rectos, que alegran el corazón. Es la parte que no le mencioné. Y esto tiene que ver con el tercer beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia, donde encontramos los principios de Dios para la vida, son verdadera fuente de gozo para el corazón humano. La vida de gozo genuina viene como resultado de caminar de acuerdo a los principios, a los preceptos del Señor, que son rectos. Cuando los obedecemos, ¿cuál es uno de los resultados? Que va a traer gozo y alegría a nuestras vidas. La vida de gozo genuina viene como resultado de caminar de acuerdo a los principios divinos de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a seguir. Ya hablé de los mandamientos, ok. Aquí estamos con el cuarto ¿sabe lo que está pasando? Que yo usé una versión que invierte el orden de las frases comparándola con la Reina Valera. Y ese es el asunto. Y ahí es que viene la confusión. Pero seguimos. Vemos aquí el cuarto título, el mandamiento del Señor, que es puro, que ya les hablé, donde trata la cuarta característica que contiene la palabra de Dios. Puro es limpio, esclarece, es clara, o sea, la palabra de Dios clarifica y esclarece. Trae claridad a los asuntos oscuros de la vida humana. Nos da dirección clara sobre asuntos de la vida. La Biblia es siempre totalmente transparente, clarificadora, esclarecedora, como lo afirma Proverbios 6:23, que dice: porque el mandamiento es lámpara. ¿Y qué hace una lámpara, hermano? Alumbra. El mandamiento es lámpara que ilumina, y la enseñanza de Dios es luz. ¿Y qué hace la luz? Esclarece. Y aclara o ilumina.
Entonces la palabra de Dios es perfecta, completa, es fiel, es segura, recta, es pura o clara, que esclarece nuestro entendimiento. ¿Y el beneficio cuál es? El que estamos viendo abajo, que alumbra los ojos. Y este es el cuarto beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos permite ver haciendo comprensibles las cosas confusas. Esto pasa porque la palabra de Dios da un claro entendimiento de las cosas que nos parecen confusas. Ella ilumina y hace que las cosas confusas de la vida se hagan comprensibles. Amén. Vamos ahora al temor. Aquí vemos entonces el quinto título de la palabra de Dios, que dice el temor de Jehová. Aquí la palabra temor es una referencia o es un otro título que da el salmista a la palabra de Dios, y aquí le llama el temor del Señor. Verso 9. Este es el quinto título que describe la palabra de Dios como que es el manual sobre adoración, que nos enseña cómo adorar a Dios, donde se nos enseña a temer a Dios, adorándolo como es debido y como Él desea. Usted quiere saber, y yo, cómo rendir un culto a Dios y temerle. Bueno, las Escrituras, la palabra de Dios. Dice que es limpio. El temor del Señor es limpio. Y la palabra limpio aquí del hebreo tahor significa limpio, denota la ausencia de impureza, algo que está totalmente limpio, que no tiene impureza, no tiene suciedad, contaminación o imperfección. Es completamente limpia, es pura, perfecta. O sea, la palabra de Dios está libre de maldad, libre de corrupción y libre de errores. Eso quiere decir aquí limpio. La Biblia no tiene manchas, por eso es que está totalmente limpia. No contiene fallas ni defectos, como dice el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. ¿Tú sabes cuando se pone ese fuego de color rojo para limpiar y refinar? Estar completamente limpio. Repito el texto del Salmo 12:6. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, no una vez, ni dos, ni tres, dice aquí, purificada 7 veces. Entonces vemos aquí que la palabra es perfecta, es completa, es fiel, es segura, es recta, es pura, clara y limpia, sin contaminación alguna. Ya casi estamos terminando en 1 hora. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, creo que me pasé. Espérese, sí. El beneficio del temor del Señor, de la palabra de Dios, que es limpia, ¿cuál es? Que permanece hasta corto tiempo, ¿verdad? No, permanece para siempre. Esto es el quinto beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. En la palabra de Dios se puede confiar, pues no es necesario actualizarla, o la palabra que se usa por ahí es contextualizarla. Es que tenemos que contextualizar la palabra de Dios. Hay que estar a la moda, ya tú sabes. Vamos a omitir eso y... El apóstol Pablo dijo, pero
El apóstol Pablo estaba en otra época. Vamos a contextualizar la Biblia, vamos a modernizarla, ya usted sabe. Vamos a actualizarla, porque la Biblia es un librito viejito. Los tiempos han cambiado, ¿han escuchado eso? Pues no le hagamos mucho caso a lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, entonces en la palabra de Dios se puede confiar, pues no es necesario actualizarla para cada cultura. La Biblia es permanente y eternamente relevante. No necesita ser corregida, ni pulida, ni refinada, ni actualizada, porque es siempre importante. Como dice Isaías 48:8 lo expresa así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Punto. Los preceptos de Dios desde hace 2000 años atrás o 4000 años atrás en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy son la misma, no cambia. Permanece para siempre. Estamos terminando. Abróchense que el avión está por aterrizar. Los juicios de Jehová. Aquí tenemos el sexto título que da el salmista a la palabra de Dios. Los juicios de Jehová o del Señor. Y la palabra aquí para juicios de Jehová es mishpat. Me gusta hablar a veces estos idiomas que ni entiendo, pero se oyen bonito. Este es el sexto título y último que describe a la palabra de Dios. Es el veredicto, los juicios del Señor. Aquí está tratando de los veredictos de Dios. Los veredictos, los favorables y aquellos que no son favorables. Porque Dios hace veredictos favorables, buenos, y otros que son condenatorios, ¿no? Pronunciando judicialmente la sentencia o el decreto de Dios, porque Dios sí puede decretar. Oye, ¿sabía eso? Pero esta gente que se la pasa decretando no tiene ese poder. Dios es el único. La sentencia o decreto de Dios son los veredictos del juez supremo, el Dios y creador de toda la creación. ¿Y cómo son los juicios o veredictos de Jehová? Dice aquí, los juicios del Señor son mentiras, ¿verdad? O a veces dice la verdad, pero a veces no. Los juicios del Señor son verdaderos. Eso es lo que es la palabra de Dios, verdadera. La palabra en el verso 9 es verdad. Esta es la sexta característica que contiene la palabra de Dios. Es cierta, es verdadera, es veraz. Todo veredicto dado por Dios en su palabra, aquí la tenemos, en cuanto a condenación eterna y en cuanto a salvación eterna, es plenamente veraz. Él lo dijo, va a pasar. Unos van a ser salvos, otros van a ser condenados. El que se arrepiente será salvo. El que no se arrepiente será condenado. Dios lo decretó, Dios lo dijo, así va a ser. Los juicios del Señor son verdaderos. Lo que dice acerca de su ley, la Biblia, como perfecta o completa, como fiel o segura, como que es recta, que nos lleva siempre por el buen camino, como pura o clara, como limpia, inerrante y como verdad, es totalmente, absolutamente cierto. Lo que acabamos de leer, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que la ley, los testimonios de Jehová es todo lo demás y todo lo que hemos decidido, eso que él dice es verdadero, es cierto, completamente, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no miente, ni puede mentir. Vamos a ver algunos versos. Número 23:19 afirma que Dios no es hombre para que mienta. Tito 1:2 afirma que Dios no miente. Romanos 3:4 afirma, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. Hasta yo. Todos mentimos. Todo hombre. Juan 17:17. Jesús oró al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra, tu ley, tus preceptos, tus testimonios es lo mismo. ¿Qué dice aquí? Repito, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Wow. Y segunda de Timoteo 3:16 afirma que toda la escritura es inspirada, exhalada por Dios. Toda. Por tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, la Biblia es absolutamente y totalmente cierta, es totalmente verdad, hermano. Si tan solo creemos esto que nos dice el salmista, wow, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva? La palabra de Dios es plenamente o toda justa, como dice el verso bajo. Los juicios del Señor son verdaderos y como beneficio, todos ellos justos. Dios es un Dios justo y su palabra es justa. Ese es el sexto beneficio que provee la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros una absoluta justicia integral que no podemos lograr por nuestra cuenta. ¿Usted quiere ser justo? En todo lo que usted piensa y que ejecuta. Bueno, pues usted no tiene justicia propia. Pero al obedecer su palabra, usted va a actuar en justicia para con otros a través de su palabra. Estamos entonces concluyendo. Ahora sí, esto me gustó. Mira cómo las sonrisas están ahí. Conclusión, lo que estaban esperando. Resumiendo todo lo dicho, las Escrituras en el Salmo 19 afirma, y después de esto tenemos dos partes: Santa Cena y un cántico de los niños. Las Escrituras en el Salmo 19 afirma ser ¿qué? Perfecta. Esto quiere decir completamente suficiente. Completamente suficiente. Las Escrituras en el Salmo 19 afirma ser fiel, confiable, segura, porque es Dios mismo, su palabra, que no miente. Recta, tercero, que nos lleva por el sendero correcto, siempre, todo el tiempo. Las Escrituras en el Salmo 19 afirma ser pura, que clarifica, que esclarece. Y también quinto, limpia. Las Escrituras en el Salmo 19 afirman ser limpia, sin corrupción, sin errores. Y estoy por ahí estudiando ya la doctrina de la inerrancia para ver si le traigo ahí un bistec encebollado espiritualmente de esa doctrina que es está habiendo problemas con ella. Es limpia, sin corrupción, sin errores. Y las Escrituras en el Salmo 19 afirman afirma ser verdad, cierta y veraz. Edwin, ayúdame aquí. Tani, you got it. Vamos a estar de pies. Vamos a concluir.